Entonces ahí, digamos, no tienen información como para registrar el IVA como crédito fiscal. El IVA como crédito fiscal, que es el derecho que tiene la sociedad por un adelanto de impuesto, solo se registra si surge de una factura A y está debidamente discriminado, debidamente separado. Ahí se registra. Ahora, cuando no se tiene la información de qué es una factura A y cuánto es el IVA que está discriminado, se entiende que es una factura B o C y que el total de la factura tiene incorporado el IVA y no corresponde que se lo desagregue para considerar el crédito fiscal, porque ustedes ya a esta altura recuerden que lo hemos visto, que cuando es una factura B o C, el total de la factura incluye el IVA, o sea, el IVA no está desagregado. Por lo tanto, en una compra no se debe, no corresponde que se registre el crédito fiscal por el IVA que está incorporado, pero que forma parte del costo. No es un crédito fiscal porque no surge de una factura A. Conclusión, o sea, si deben registrarla o no deben registrarla, o sea, si, repito, si es de una factura A, tienen que registrar el IVA crédito fiscal. Si es de una B o C, no, forma parte del costo de adquisición del bien. Y si no tienen indicado si es A, B o C, bueno, no tienen la información del IVA desagregado. Por lo tanto, no corresponde la registración de IVA crédito fiscal. Bueno, ahora voy a la pregunta de Sofía. Si en el ejercicio se coloca una orden de compra, significa que ese asiento no debe registrar en el libro. No, bueno, la pregunta no está bien hecha, Sofía, porque vos me hablas de asiento y no piensen en asiento. O sea, el asiento es consecuencia si surge una variación patrimonial o no. O sea, no es pensar primero en el asiento. Tienen que pensar en la operación, si esa operación significa una variación patrimonial permutativa o modificativa. Si la operación implica una variación patrimonial modificativa o permutativa, ahí sí corresponde hacer un asiento contable. Por la naturaleza del comprobante, o sea, que significa una orden de compra, como el nombre lo indica, es un pedido al proveedor de comprar determinada cantidad de mercadería y de determinadas características. Es un pedido, es una orden. Entonces, si ustedes analizan, no cumple ninguno de los 4 requisitos de activo. Por lo tanto, no corresponde hacer ningún tipo de registración contable. Esa es la respuesta a Sofía. A ver, Erika. Bueno, acá está relacionado con seguros. Quería consultar cuándo es un asiento, o sea, de vuelta, asiento es la consecuencia de primero analizar si existe una variación patrimonial o no. No sean robot en decir hago el asiento o no hago el asiento. ¿Por qué? Porque después, o sea, cuando hacen el asiento tienen que respaldar qué tipo de variación patrimonial es. O sea que la secuencia de análisis que ustedes tienen que hacer es primero determinar si es una variación patrimonial. ¿De qué tipo? ¿Permutativa, modificativa? Bueno, si es así, ahí va el asiento, no al revés, no pensar primero en el asiento. Entonces, eh, cuando dice el vencimiento, ese día el vencimiento pago la cuenta, por ejemplo, seguros a pagar, no. O sea, ustedes, por ejemplo, reciben la factura de la compañía de seguros. ¿Por qué? Porque tienen contratado una póliza de seguro. Entonces, esa factura del seguro tiene una fecha de vencimiento. O sea, la factura siempre tiene una fecha de emisión y una fecha de pago
que sería el vencimiento, que puede coincidir la fecha de emisión con la del vencimiento o no. Entonces, si ustedes tienen una factura que tiene fecha de emisión, que tiene fecha de vencimiento y no indica que se paga, quiere decir que ahí ustedes ya con esa factura que tienen una fecha de vencimiento, se dan los requisitos de un pasivo cierto. ¿Por qué? Porque esa fecha de vencimiento es la fecha de exigibilidad del pasivo. Entonces tienen que registrar el pasivo, no el pago. Ahora, si se paga, ahí sí, pero generalmente cuando se recibe una factura, en la mayoría de los casos un servicio, como es un seguro, como puede ser un servicio público, la luz, el teléfono, o sea, todo ese tipo de comprobantes tiene una fecha de emisión y una fecha de pago, de vencimiento. Entonces, cuando ustedes reciben la factura, ustedes ya saben que consumieron lo que consumieron, o el seguro, el periodo que tuvo de cobertura por el posible siniestro. Entonces, reciben la factura, ahí tienen que hacer el análisis si es pasivo o no es pasivo. Y es pasivo, es una obligación, cumple con los requisitos de pasivo. Entonces van a registrar el resultado negativo, el gasto del seguro, porque se devengó, corresponde a la cobertura de un periodo pasado, se devengó, contra el pasivo, es una variación patrimonial modificativa. Y después, en los próximos días, sí registrarán el pago, y ahí sería una variación patrimonial permutativa, ¿eh? Porque están pagando en un momento, pero que lo que pagan corresponde a un periodo anterior, que corresponde al devengamiento de la cobertura que tuvo el seguro. Bueno, espero haber esclarecido. Ahora, William. Cuando se paga alquileres, ya sea por adelantado o al momento, ¿cuál sería el comprobante que lo respalda? Bueno, a ver, los alquileres, por la ley de alquileres, se pagan por anticipado. Eh, a ver, supongamos, justamente ahora estamos comienzo de octubre. Entonces, una persona que ha alquilado, sea una propiedad, local de ventas, sea una fábrica, sea una casa, sea una oficina, lo que sea, por el régimen de arrendamiento o locación, se debe pagar por anticipado, en los primeros días del mes o en algún día específico que se pacte en el contrato de alquiler. Entonces, supongamos, ustedes firmaron un contrato de alquiler por 2 años. Y en ese contrato de alquiler indica, supongamos que el alquiler se debe pagar entre el 1 de mes y el 7 del mes. O sea, hay una franja de tiempo de pago. Vencido el 7 del mes implica eh, mora, implica un interés por mora. Entonces, si ustedes tienen que pagar del 1 al 7 el alquiler de octubre, analizando a la luz del criterio de devengado, o sea, el alquiler que están pagando entre esa fecha, repito, 1 de octubre y 7 de octubre, es para usar el inmueble durante todo el mes de octubre. Entonces, aplicando el criterio de lo devengado, el alquiler se devenga el último día del mes. Sí, los devengamientos son normales, mensuales, porque si vamos al caso, se iría devengando día a día. Y si nos ponemos en extremista, si paga el día 7 el alquiler, se devengaron 7 días, que sería gasto. Los días que restan hasta el fin del mes sería un alquiler pagado por anticipado. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que entender porque es aplicación del criterio de lo devengado. Es cuando se paga algún tipo de servicio, generalmente son los alquileres y los seguros. Por el tipo de concepto de que se trata el alquiler es usar un inmueble. Eh, el seguro es la cobertura por un periodo, entonces se paga anticipado, pero la cobertura excede a la fecha de pago. ¿Comprende?
el mes. Entonces, en el momento de pagar, ustedes están pagando por anticipado y ahí tienen que registrar si la convención que tenemos de devengamiento es el último día de cada mes, si pago hoy el alquiler, bueno, el asiento contable que realizaré será la salida del dinero o la salida de fondos de la cuenta del banco y debitaré alquileres pagados por anticipado o por adelantado. En realidad es un alquiler no devengado todavía, que se va a devengar al fin del mes. ¿Mm? Porque acá William pone adelantado o al momento, no hay al momento. Se paga o sea, se paga por anticipado. No es que si paga el último día del mes está en mora y ya ahí habrá intereses. Entonces, en el momento que se registra el pago, que el asiento contable sería alquileres pagados por adelantado a banco o a caja, es una variación patrimonial permutativa, que cuando concluye el mes, ahí sí voy a devengar el alquiler y debitaré alquileres como cuenta de resultado y daré de baja el alquiler pagado por anticipado. Ahí sería una variación patrimonial eh, modificativa. O sea, el primer asiento, que es del pago anticipado, ahí el comprobante de respaldo es el recibo original. En el asiento del devengamiento, ahí será una minuta contable. Bueno, espero que se haya entendido. A ver, bueno, les dije los del seguro, lo del alquiler, o sea que ustedes tienen que leer bien el enunciado. Milagros. La documentación de respaldo de un sueldo, ese recibo o el libro digital de sueldos. También quisiera preguntar sobre la diferencia entre acreedores y proveedores. Bueno, son dos temas distintos, vamos por partes. Empiezo por lo último. Acreedores y proveedores. Bueno, son cuentas contables de pasivo, tanto acreedores como proveedores. Eh, Generalmente, los alumnos que han estudiado contabilidad en el secundario han utilizado o bien en forma indiferente cualquiera de las dos cuando se contrae una obligación con un tercero, o bien han tenido algún criterio para diferenciar. Acá no hay una ley que indique qué se tiene que entender por acreedor y qué se tiene que entender por proveedor, pero hay mucho de usos y costumbres. Se utiliza proveedor como pasivo cuando justamente un ente, sea una persona humana, sea una persona jurídica, no financia mercaderías o no financia materias primas. O sea, no financia aquellos productos que hacen a a- digamos, a nuestras actividades, objeto de la sociedad. Cuando se contrae una obligación con un tercero, pero que no hace a los productos esenciales del objeto societario, ahí se lo denomina acreedor. Por ejemplo, eh, voy y compro en la librería. En la librería tengo una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque ya tengo convenido con el librero que durante el mes van a retirar productos los empleados del estudio y el último día del mes le pago esa cuenta corriente. Entonces, cada factura o cada ticket que me dé el librero sería un acreedor. ¿Por qué? Porque es compra de bienes, pero que no hacen a la actividad principal. Me dedico a vender heladera. En cambio, cuando le compro financiado a quien me provee las heladeras, ahí sí lo llamo proveedor. En cambio, acreedor, ¿m? Son obligaciones, pero de servicios o bien de bienes que no hacen a la actividad fundamental del ente. Bueno.
Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de sueldos, los comprobantes. Hay que ubicarse en el eje de tiempo que yo les hice en el aula. ¿Por qué? Porque cuando ustedes devengan los sueldos, el último día del mes, ahí va a ser el libro digital laboral, o bien las planillas de liquidación de sueldos, que es lo que justamente, o sea, generalmente lo primero que se hace es liquidar el sueldo con un sistema de liquidación de sueldos. Toda esa información, que hoy en día es informática, se migra al libro digital laboral en la web de Arca. Entonces, es lo mismo la información que contiene eh, el sistema de liquidación de sueldos que el libro digital. Ahora, piensen ustedes que la liquidación de sueldos, a pesar de que se hizo en un programa informatizado, fue originada por el ente y no interviene ahí un tercero. Entonces tiene menos valor probatorio que el libro digital sueldo, porque el libro digital sueldo tiene la misma información que eh, el programa de liquidación, pero ustedes ahí esa información se la están volcando a un tercero que es Arca. Inclusive lo que después se imprime eh, de la web de Arca tiene que estar rubricado por el Ministerio de Trabajo en las provincias y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en aquellos que son empleadores en Cava. Entonces, fíjense, ahí intervienen dos terceros, Arca y el órgano de control laboral. Entonces, ese documento tiene mucho más peso al momento de probar lo que se registró. Recuerden los principios de inalterabilidad, de verificabilidad, que siempre tenemos que tener presentes. Y en el momento del pago, ahí sí va el recibo que tiene el empleador firmado por el empleado. Entonces, ustedes cuando piensan en las operaciones siempre tienen que hacer un eje de tiempo y ubicarse temporalmente, porque una operación puede tener varios momentos, como es el tema sueldos, el devengamiento y el pago de los sueldos y después el pago de las cargas sociales y de las retenciones. Bueno, espero Milagros que y el resto de compañeros que esté claro. Eh, Ahora Florencia pregunta, en el caso de que la sociedad alquile un inmueble propio a terceros, ¿cómo sería la registración? Bueno, acá sí el inmueble es propio y que se le alquila a un tercero, o sea que tenemos un inquilino, ese alquiler sería un resultado positivo. Entonces, en el momento en que se recibe el alquiler por anticipado, o sea, lo estamos cobrando por anticipado, la registración, el asiento contable será debitar caja o bancos, o sea, si nos paga con dinero en efectivo, si nos paga con un cheque de banco, si nos paga en moneda extranjera, dólares, debito esa cuenta. Y voy a acreditar una cuenta de pasivo, alquileres cobrados por anticipado o cobrados por adelantado. ¿Por qué? Porque ese inquilino me entregó un dinero y ese dinero es para que yo le permita utilizar el inmueble durante todo el mes. Entonces, el inquilino tiene el derecho al uso y el locador, o sea, nosotros, propietarios del inmueble, tenemos la obligación de dárselo a disposición. Entonces, por eso, ustedes van a debitar el medio de pago que haya utilizado el inquilino y van a acreditar una cuenta de pasivo que sería alquileres cobrados por anticipado y que al finalizar el mes van a devengar debitando alquileres cobrados por anticipado y van a acreditar una cuenta de resultado positivo como alquileres ganados, alquileres positivos devengados. Ese sería el tratamiento contable. Bueno, creo que contesté todas las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta o me quieren
hacer alguna pregunta así eh, con el micrófono. Les habilito. Bueno, espero que vayan bien con el estudio, no se dejen estar. Piensen que este miércoles es como una clase de repaso de la práctica. El jueves es la última clase teórica que vamos a tener, que va a tener teoría y práctica la clase del jueves. Y después ya la clase del lunes próximo, lunes 13, será una clase de repaso. Así es la secuencia para que estén en condiciones el miércoles 15 de poder rendir el examen. Bueno, con respecto al caso 4 que terminamos de ver en la clase del jueves pasado sobre importación de mercaderías, ¿quedó claro? Bueno, en eso siempre tienen que estar atentos, repito, qué cláusula se aplica en la operación, si es FOB o SIF, depende de esa cláusula, cuál es el momento a partir del cual vamos a considerar que es un activo. Recuerden que nosotros vimos que era cláusula FOB, entonces es activo desde el momento que la mercadería se sube en el barco o en el avión o en el medio de transporte de que se trate. Eh, ¿Por qué? Porque nos hacemos cargo del seguro y flete. Ese es un tema que tienen que tener presente. Otra cuestión es los tipos de cambio de la moneda, o sea, qué significa tipo de cambio comprador, qué significa tipo de cambio vendedor, que siempre, digamos, tienen inconveniente con esos conceptos. Y otra cosa, aunque es obvia lo que voy a decir, pero piensen que la contabilidad se hace todos los asientos contables en moneda argentina. Entonces no se les ocurra mezclar en la columna del debe o del haber pesos con dólares, ¿m? O con cualquier otra moneda extranjera, porque si no, ¿cómo resuelven la mayorización? Van a tener en una cuenta mezclados pesos con dólares. ¿M? No, ejemplos con CIF dentro del material no tenemos eh, con CIF. Eh, Como para que ustedes tengan idea, si fuera CIF, la mercadería va a estar, va a ser considerada activo cuando llega al puerto de Buenos Aires. O sea que todas las operaciones que nosotros vimos hasta la llegada en el puerto no son variaciones patrimoniales. Además, cuando llega al puerto, eh, o sea, vamos a tener el valor de la mercadería, o sea que lo que no estaría incluido, o sea, la diferencia entre lo que vimos FOB con los SIF serían dos. Una, cuando registro la compra de la mercadería importada. Es en el momento en que llega la mercadería al depósito fiscal, aduana. Esa es una cuestión. Y otra cuestión es que el seguro y flete desde el país de origen hasta nuestro puerto no forma parte del valor de adquisición del bien. ¿Por qué? Porque cuando el proveedor nos vendió la mercadería ya habrá estado dentro del valor de esa mercadería comprada, la parte que habrá considerado el exportador del país de origen eh, por costo y seguro, por flete y por seguro. O sea, no es que nos lo cobra el seguro y flete cuando llega al puerto. No, o sea, ya el valor de la mercadería era un valor que si era cláusula SIF, seguro y flete no quedaba a cargo del comprador. O sea, un costo adicional para el vendedor, para el exportador del país de origen.
Bueno, o sea que estoy respondiendo a la pregunta de Ángel, de Milagros y de Mía. Bueno, acá Mía lo que pregunta, o sea, creo haber contestado a Ángel y a Milagros, porque preguntaron sobre compras. Sol, sí, cuando la mercadería llega al puerto, digamos, va a un depósito que es aduana, se lo llama depósito fiscal. Entonces, ahí ya está a nuestra disposición. Y de ahí nosotros tenemos que contratar un flete para que traslade la mercadería del puerto a nuestro depósito. Ya acá sería como la aduana como si fuera un proveedor del país. Cuando nosotros compramos a un proveedor del país, cuando consideramos la compra de esa mercadería, cuando la mercadería llega a nuestro depósito, con el flete que le tuvimos que pagar desde el depósito del vendedor a nuestro depósito. Eso es cuando sería SIF. Todo lo anterior, cuando estaba en tránsito, todo eso no, porque con cláusula SIF no existe. Em, bueno, me quedó algo pendiente. Ah, cuando vendemos. Cuando vendemos acá, siempre para que no se confundan, tengan en cuenta, a veces ustedes lo hacen todo en asiento contable. Yo recomiendo siempre que abran para no confundirse los asientos. Primero tienen que registrar el ingreso por ventas. Si ustedes venden, entonces será ventas o ingresos por ventas, o sea, es la cuenta que van a acreditar y van a perdón, es la cuenta que van a acreditar y la cuenta que van a debitar va a ser un comprador del exterior, o sea que sería cliente del exterior. Ahí. Y acá es, si es cláusula FOB, ahí, eh, digamos, es como que terminó la operación de venta. ¿Por qué? Porque el seguro y el flete está a cargo del comprador. Entonces, el asiento contable sería cliente del exterior a ventas, ingresos por ventas o también ingresos por exportación. Porque acá lo que vamos a tener en este caso es el tema de la moneda extranjera. Y en toda operación de comercio exterior no hay venta al contado, no existe la venta al contado, sino que hay un periodo de financiación, como les dije en clase, siempre hay un banco intermediario porque es la operatoria del comercio internacional. Entonces, con cláusula FOB, o sea, el exportador se desentiende del seguro y flete del tránsito del puerto donde deja la mercadería en el puerto hasta el puerto de destino. Entonces, repito, el asiento que realizaría sería cliente del exterior a ingresos, ventas al exterior o ventas al exterior o exportación, bueno, y el asiento del costo de esa mercadería. Ento- Entonces, debitan costo mercadería exportada a mercadería para dar de baja esa mercadería del stock. Eso sí es FOB. En cambio, si es SIF, o sea, van a tener un paso siguiente que es justamente el considerar el gasto del seguro y del flete, que va a formar parte del costo del bien vendido. O sea, acá, para que ustedes no se equivoquen, si ustedes entienden bien FOB, no tienen problema en dar vuelta a esa operación a través de un SIF.
hasta cuándo el comprador o el vendedor se hace cargo del seguro y el flete. Ese es por un lado. O sea, cuándo se importa. Y al revés, cuando se exporta, es, digamos, situación espejo, en el sentido de que al exportar, si es FOB, ya el vendedor se olvida del seguro y flete de tránsito por aire o por agua, o por tierra también puede ser cuando es con países limítrofes. Y, y no va a tener en consideración un mayor costo por eh, por ese tipo de venta. Yo les diría que primero traten de entender bien FOB. Entendiendo bien FOB, entonces ahí sí, si quieren lo vemos el jueves, con asientos así en el pizarrón, y ustedes hagan el intento de resolver. O sea, primero entendiendo bien lo que hicimos en el ejercicio y cada una de las fechas que hacían al caso. Entonces, porque era cláusulas FOB. Si ese mismo enunciado le borramos FOB y decimos IF, ya sabemos que ahí el seguro y flete queda a cargo del exportador. Entonces, ¿cómo serían los asientos? Tendría más asiento el exportador y menos registraciones quien importa. ¿Por qué? Porque esa mercadería va a ser de su activo cuando llega al puerto de Buenos Aires. Y también, si quieren hacer la comparación con el que vende. O sea, bueno, son formas de ejercitarse. Y otra de las recomendaciones que les doy, esto siempre es una forma buena de aprendizaje, a veces cuando hay estos supuestos, como ustedes me hacen, eh, no estudiar solos, por ahí con otro compañero, uno o dos más, no tanto porque después no sirve cuando son tantos, en hacer así cambios en los enunciados y tratar de resolverlos. Y si todos lo resuelven de la misma forma, es una forma de aprendizaje prueba-error. Es la mejor forma de aprender equivocándose. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, lo que yo tengo pendiente con ustedes, que no me olvido, son los comprobantes a subir al campo, porque estoy con problemas así con eh, el campus, con mail, tuve un fin de semana complicado con esto porque tengo capacidades, ustedes bien conocen, en la nube lleno, o sea, he tenido que comprar mayor almacenamiento, no, yo hice todos los pasos y no tengo la respuesta, digamos, al ok de la compra de más espacio, entonces estoy como bloqueada. No es que estoy bloqueada, pero es como que puedo ver lo que tengo, pero no puedo agregar ni sacar. Así que espero que se me solucione esto, porque ya esta mañana me bombardearon con llamadas porque si me mandan, por ejemplo, mail, a quien lo envía, le llega a la recepción que no puedo recibir porque está como bloqueado, porque están llenos los buzones. Bueno, no sé, estoy en ese sentido complicada, así que discúlpenme, yo eso que les quiero subir es cosa de que ustedes tengan mayores ejemplos, que no se queden con una explicación teórica. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir con la parte teórica relacionada con los registros, con qué es un sistema contable, que habíamos empezado la semana pasada, el lunes pasado. Bueno, como yo les he dicho desde, creo, la primer clase, o sea, la relación que existe entre la contabilidad y el derecho. Y desde el punto de vista de los entes de carácter, o sea, que tienen personería jurídica de carácter privado, está regulado el tema de los registros contables
Y repito, hablo de registros porque el registro sería el soporte que contiene las registraciones contables. Y hoy en día el soporte no es solo libro, hay distintos medios magnéticos, ópticos, digitales. Entonces, se tienen que acostumbrar a hablar de registros contables, que serían lo que tradicionalmente se menciona como libros de contabilidad. Pero si el soporte no es un libro, en realidad no estamos hablando de libros, sino de registros contables. Y el saber distinguir, y no son sinónimos, registro contable de registración contable. Registro contable es el soporte, donde están grabadas las registraciones contables, que en realidad las registraciones contables sería sinónimo de asientos contables. ¿Mm? Eso es básico y fundamental para arrancar. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta que todo lo que hace a registros contables está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, del artículo 320 al 331 inclusive. O sea, esos artículos se encuentran comprendidos bajo el título Contabilidad y Estados Contables. O sea que si ustedes van y consultan el Código Civil y Comercial de la Nación, van a ver que hay un título que se denomina Contabilidad y Estados Contables. Ese título, o sea, yo les digo para que ustedes puedan ubicar debidamente, si les interesa, consultar a través de la web Infoleg el texto. O sea, a ver, contabilidad y estados contables, repito que va del artículo 320 al 331, está en la sección séptima del capítulo 5, capítulo 5, título cuarto, libro primero del Código Civil y Comercial de la Nación. O sea que es como el índice. Ustedes dicen, ¿cómo ubico los artículos que son tan importantes para la contabilidad? Porque piensen que del 320 al 331, justamente el código legisla sobre contabilidad y estados contables. Entonces, si ustedes van al índice, yo lo que les indico cosas que puedan ubicar. Si van al índice, tienen que ubicar primero, o sea, lo que es el libro primero. El libro primero se llama parte general. Dentro de ese libro primero van al título 4, que se llama Hechos y Actos Jurídicos. Dentro de ese título cuarto tienen que ir al capítulo 5, que son actos jurídicos. Y dentro del capítulo 5, la sección 7 es contabilidad y estados contables. Se lo repito. Para mí siempre es más fácil ir de lo particular a lo general. O sea que contabilidad y estados contables está en la sección 7, artículos 320 a 331. Esa sección 7 está dentro del capítulo 5, actos jurídicos. El capítulo 5 está dentro del título cuarto, hechos y actos jurídicos. Y el título cuarto está dentro del libro primero, parte general. Me pareció que había un ruidito de una pregunta. Bueno, entonces, ya el artículo 320 nosotros lo vimos al principio del curso, porque ustedes cuando leen ese artículo, de ahí van a poder apreciar quiénes son los sujetos obligados a llevar contabilidad, quiénes son los sujetos eximidos, o sea, aquellos que por ley no se les exige llevar contabilidad, y los sujetos
voluntarios, llamémoslo, que son aquellos que estando eximidos de llevar contabilidad, si optan por llevarla, les cabe las generales de la ley. O sea, tienen que cumplir todos los requisitos como un obligado. Entonces, si nosotros hacemos la pirámide que siempre les digo, de la jerarquía de las normas jurídicas, para lo que es la contabilidad de los entes del sector privado, comenzamos aquí con el Código Civil y Comercial de la Nación. Repito, de los artículos 320 al 331 inclusive. Cuando hablamos de la contabilidad del sector público, ya ahí partimos de la Constitución de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí está previsto dos informes trascendentes, como es el presupuesto de la Nación y la cuenta de inversión. Pero bueno, esto es para que ustedes traten así también de ver un poquito otros segmentos distintos al de la contabilidad patrimonial o financiera, que hace el sector privado. Bueno, a su vez, por debajo del código existen normas que se pueden llamar disposiciones, se pueden llamar resoluciones de los órganos de control societario. Por ejemplo, ya a esta altura ustedes saben que el ente que otorga la personería jurídica a las sociedades y a entes sin fines de lucro, como son las fundaciones y las asociaciones civiles, o sea, el órgano que otorga la personería jurídica y controla, en el ámbito de Cava es la Inspección General de Justicia. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires o en cualquier otra provincia es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, de La Pampa y así de cada provincia. Que cada uno de estos órganos tienen sus normas específicas. Hoy la Inspección General de Justicia tiene una resolución general que entró a regir a partir del 1 de noviembre del año pasado, que regula muchos temas societarios y entre ellos los estados contables, porque es una forma de rendir cuentas la sociedad a sus socios. Y esa resolución es la resolución 15/2024, que quiere decir que es una resolución 15 emitida en el año 2024 y que entró a regir a partir del 1 de noviembre del 2024. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este marco legal, eh, debemos, digamos, precisar que desde estas normas la contabilidad debe entenderse como un sistema de información que capta, que analiza, que procesa, que informa datos a efectos de producir información contable útil para la toma de decisiones. Esto que se los digo así de una forma teórica es lo que ustedes ven tanto en el libro de casos integrales como en Chávez, que tienen 3 recuadros en forma horizontal, donde en el primer recuadro ustedes tienen ingreso de datos, en el recuadro del medio proceso contable y en el recuadro final informes contables. Entonces, en el primer recuadro, que es ingreso de datos, ahí justamente es saber qué datos vamos a ingresar al sistema de información, porque tienen que ser datos que sirvan para poder obtener la información que necesito para los informes contables. En el caso del segmento de contabilidad patrimonial o financiera, es los datos necesarios para poder emitir los estados contables.
Eh, por eso, el análisis que yo les hago hacer a ustedes cuando tienen un planteo y decir, bueno, a ver, analicemos. Acá se genera un activo, se genera un pasivo, se generan resultados positivos o negativos. Todo, si se genera, o bien disminuye un activo, disminuye un pasivo, se revierte un gasto o una ganancia, estamos ante una variación patrimonial, sea modificativa o permutativa. Por eso es muy importante ese análisis, porque cuando nosotros hacemos ese ejercicio de analizar una operación y determinar si existe variación patrimonial, es como que hemos captado datos y los analizamos para saber si corresponde ingresarlos en esa caja del medio que es el proceso contable, para poder después obtener los informes contables. En el segmento de contabilidad patrimonial o financiera serían los estados contables, que son los que permiten la toma de decisiones. Ahora, bien, ¿qué debemos entender por sistemas de información contable? Ustedes, tanto en Chávez como en casos integrales comentados, tienen, o sea, en los primeros capítulos, así a través de esquemas, como el que les mencioné, de los perdón, de los 3 rectángulos, el sistema de información contable. Lo que tenemos que tener presente, que los sistemas de información contable deben permitir obtener información cuantitativa y cualitativa, que a veces a ustedes les cuesta estas palabras. Cuantitativa quiere decir en números. Cualitativa es más descriptivo. Ejemplo, la mercadería que tengo en el depósito. Ahí yo voy a tener cualitativa la descripción de la mercadería. Escritorios de metal, escritorios de madera. Eso es información cualitativa, la descripción del bien que tengo en stock. Y cuantitativa voy a tener monetaria y no monetaria. Y ustedes dicen, ¿cómo no monetaria? Y sí, no monetaria es decir, tengo 500 escritorios de madera. Eso es cuantitativo no monetario, la cantidad de unidades que tengo en el depósito. Y cuantitativo monetario es indicar el precio unitario de esos escritorios, o sea, el costo de adquisición de esos escritorios, el valor unitario con el cual ingresaron a la contabilidad y el total en pesos. Entonces, vuelvo en el sentido de que cuando hablamos de la obtención de información, debe ser cualitativa, cuantitativa, no monetaria y cuantitativa monetaria. Histórica y predictiva. Histórica es en función, por ejemplo, al costo de adquisición del bien. O sea, yo tengo en el depósito los 500 escritorios de madera a un valor de incorporación al momento de la compra de tantos pesos por unidad. Y predictiva es si yo, además de tener en ese sistema de información datos de operaciones comerciales efectivamente realizadas, también ingrese al sistema de información datos de futuro. ¿Por qué? Porque quiero también emitir información de gestión, por ejemplo, presupuestos. Entonces, ustedes no se queden con que el sistema de información contable es solo datos de operaciones que en los hechos se realizaron. ¿Por qué? Porque también se puede ingresar información predictiva. Y ya acá no es a través de asientos contables para la información de gestión. O sea, los asientos contables es para obtener información
que me permitan obtener estados contables. Pero el sistema de información contable debe ser útil para todos los segmentos de contabilidad. Entonces, si decimos, no, nosotros además de emitir los estados contables, queremos emitir presupuestos, bueno, va a ser un sistema que va a contener también información a futuro, predictiva, para la toma de decisiones por parte de los usuarios internos y externos eh, que hacen tanto a la contabilidad patrimonial, ahí tenemos usuarios internos y externos, y a la de gestión solo los internos. Ahora bien, cuando hablamos de sistema de información contable, que si lo queremos definir o conceptualizar, es lo que les dije antes, es obtener información para la toma de decisiones por parte de los usuarios que corresponden según el segmento contable del que estamos hablando. Y esa información debe ser cualitativa, cuantitativa, monetaria, no monetaria, histórica y predictiva. Ahora, ¿cuáles son los elementos componentes de ese sistema de información contable? En realidad, de acuerdo a la doctrina, a lo que opinan la mayoría de los autores, serían 8 los elementos. Registros contables, métodos de registración, medios de registración. Una cosa es métodos de registración, otra cosa es medios de registración. Plan de cuentas, yo ahora se los voy diciendo y después lo repito, a aquel alumno que se quede en alguno. Manual de cuentas, archivo de documentación, controles y la octava y última, informes a emitir. Repito, registros contables, métodos de registración, medios de registración, plan de cuentas, manual de cuentas, archivo de documentación, controles e informes a emitir. Voy a explicarles en un orden por ahí que no es el que les di, sino empezar con lo que ustedes algo saben hasta el momento. O sea, estos elementos de un sistema contable, les digo, está consensuado por la doctrina, o sea, por los autores mayoritariamente, y es, digamos, lo que se aspira en buenas prácticas contables administrativas. Porque alguno que dije, como ahora les voy a explicar, puede ser que no sea un elemento necesario, pero sería un elemento ideal. A veces eso depende de la envergadura, del tamaño del ente. Voy a empezar con un plan de cuentas, que ustedes ya a esta altura saben de qué estoy hablando cuando hablo de plan de cuentas. O sea, plan de cuentas es el listado de todas las cuentas que va a utilizar el ente, las denominaciones que van a tener y que no se pueden cambiar, porque en realidad el plan de cuentas sería como el índice de las cuentas que se van a utilizar en contabilidad. Entonces, si ustedes a la mercadería que compran la llaman mercadería y a lo largo de todos los asientos va a ser mercadería. No pueden utilizar otra, por ejemplo, mercaderías de reventa o mercaderías para la venta. Todo significa lo mismo. Pero si cuando se armó el plan de cuentas para definir las cuentas a utilizar se le dio determinado nombre, hay que usar esa cuenta, salvo que se decida cambiar el plan de cuentas y cambiar los nombres de algunas cuentas. Entonces, es algo básico y necesario, o sea, que existe un plan de cuentas por un tema de orden, ¿eh? De tener el nombre de todas las cuentas. Y generalmente están ordenadas, primero todas las del activo,
o sea, como índice, todas las del pasivo, las de resultado positivo, negativo, y patrimonio neto. No es que están mezcladas en un plan de cuentas. Si ustedes han visto el que subí, tienen un orden lógico. Bueno, esto, el plan de cuentas es realmente necesario, sea para la pyme o para la gran empresa o el holding, porque establece orden y no vamos a tener problemas después con la determinación de los saldos en el mayor. Yo les dije a su vez manual de cuentas. Bueno, el manual de cuentas generalmente está en el sistema contable de una gran empresa, de un holding, no así de una pyme. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad eh, en ese tipo de entes hay mucho más personal, entonces debe existir en forma así documentada cómo se utilizan las cuentas. Entonces, claro, ustedes si se ponen a leer un manual de cuentas es repesado, es un plomo, diría, porque ustedes van a tener todas las cuentas en el orden del plan de cuentas y va a decir, por ejemplo, eh, clientes, se debita y va a decir todos los hechos por los cuales se debita esa cuenta. O sea que piensen que el elaborar un manual de cuentas no es una improvisación, porque se va a debitar clientes solo en los casos en que indica el manual de cuentas, no en alguna otra situación que se dé, porque se supone que cuando se preparó ese manual de cuentas se hicieron todas las previsiones del caso. Después va a decir cuándo o sea, cuándo se acredita todos los hechos por los cuales se pueden dar en que se acredite esa cuenta. Después, saldo deudor. ¿Qué significa el saldo deudor de esa cuenta? Saldo acreedor. ¿Qué significa el saldo acreedor de esa cuenta? Bueno, ese análisis de todas las cuentas, de activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo, regularizadora. O sea, está pautado cuándo se debita, cuándo se acredita, qué significa el saldo deudor, qué significa el saldo acreedor. Bueno, este elemento, a ver, es como que no es obligatorio en un sistema de información contable. Es conveniente, pero considerando también el tema que vimos en su momento de información contable, de la limitación costo-beneficio, quizás implicaría un costo elevado preparar este tipo de manual y que en realidad por la cantidad de operaciones que realiza el ente en su variedad, no amerita a tener este tipo de elemento dentro del sistema contable. O sea, este sería como opcional el manual de cuentas, pero sepan que existe este tipo de documento llamado manual de cuentas. Archivo de documentación. A ver, la documentación, y esto lo dice el propio Código Civil y Comercial de la Nación actual. Antes algo decía el Código de Comercio que fue derogado, pero el actual es más riguroso respecto a la documentación y comprobantes que respaldan a los asientos contables. ¿Esto qué quiere decir? Que los comprobantes y documentación de respaldo de todas las registraciones deben guardarse, eh, o sea, mediante archivos. Los archivos pueden ser propios o bien tercerizarse. ¿Por qué? Porque hay empresas que se encargan de, eh, a través de depósitos, guardar archivos. Entonces, no es porque ustedes registraron una factura, la van a tirar. Eso es imposible. O sea, se deben guardar. Inclusive, no es ni por un tiempo muy corto, ni tampoco toda la vida. O sea, el propio Código Civil y Comercial de la Nación indica el tiempo de guarda en archivos de los comprobantes de respaldo. Además, también establece el código que los archivos
deben tener un orden. A ver, las facturas de venta, ¿qué orden van a tener? ¿Qué es lo que conviene? Y para el libro diario, un orden cronológico. Ahora, supongamos que los clientes que tenemos, todos tienen cuenta corriente, porque le financiamos. Entonces, bueno, cuando se emite la factura sería conveniente en triplicado. ¿Por qué? Porque el triplicado iría al sector de cuentas corrientes de clientes, donde ahí los comprobantes de respaldo van a estar agrupados por cliente y dentro de cliente por orden cronológico. ¿Por qué? Porque el sector de cuenta corriente de clientes, quien financia a los clientes, necesita saber la evolución de cada cliente, el riesgo crediticio de cada cliente. Entonces necesita tener las facturas de cada cliente juntas, no distribuidas en el tiempo. Pero para el libro diario lo necesitamos en forma cronológica. Entonces, todas estas cosas están reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Como también lo dice, aunque parece obvio, pero lo dice, en que los archivos deben estar en lugares que no estropeen a la documentación. Porque generalmente lo que se estila es, a ver, el archivo de los documentos y al sótano. Hay una inundación en el sótano, perdemos la documentación. O en, no sé, en un altillo, que hay una tormenta y es un altillo malísimo y que puede volar la documentación que tenemos ahí y perderse. O sea, todo esto lo regula el Código Civil y Comercial, o sea, la importancia de los archivos. ¿M? ¿Por qué? Porque recuerden que una vez preparada la información contable, los estados contables van a ser auditados y el auditor, a través de muestras, va a solicitar la documentación de respaldo de esas muestras. Y a posteriori, a ver, si hay una fiscalización de ARCA, o sea, de los entes de recaudación de impuestos, y van a pedir comprobantes de respaldo. Hoy en día sabemos que tenemos, esto depende de los tipos de entes, documentación que ya no está más en papel, sino que está en la documentación. No hablo de los asientos contables, la documentación. Por ejemplo, los bancos. Imagínense usted la cantidad de cheques. Bueno, ya hoy se emite cheques electrónicos, el e-check. Ya la chequera va en extinción, o sea, el papel va en extinción. Existen, pero la tendencia es que se emitan cheques electrónicos. Eh, entonces, bueno, ahí se resguarda en la nube. Pero el tema es que hoy en día estamos en una transición, que también tenemos el papel. Entonces, se deben tener en consideración eh, cómo se ordena. Ustedes piensen nada más, ustedes con, no sé, su computadora, con su tablet, lo que sea, si son ordenados o no, cómo guardan los archivos. Porque ustedes pueden tener todo, pero si lo tienen desordenado, y no sirve de mucho, por el tiempo que demanda y la ineficiencia total en buscar lo que necesitan buscar. Entonces, todo esto lo dice el código, ¿eh? En el sentido de la importancia que se le da a los archivos, y que tienen que ser ordenados y resguardados de cualquier factor externo. Yo a veces digo que los alumnos se ríen, pero es la realidad. A veces van a un depósito que andan ratones que son como gatos del tamaño y bueno, y se comen los papeles y después se busca y sí, se guardó, se cumplió hasta cierto punto, pero no estuvo en el lugar ideal esa documentación. Bueno, entonces el archivo de la documentación es un elemento de los sistemas de información contable que se tienen que tener en cuenta. Los controles. ¿M? Los controles son muy importantes acá y esto está relacionado con lo que varias clases anteriores yo les mencioné de los ciclos operativos. Cuando estamos en una pyme y quizás una persona es la que hace todo, ¿m? Compra, vende, paga, cobra, no es lo ideal.
a medida que va aumentando la dimensión del ente, que pasa a ser de una micropyme a una pyme mediana, una pyme grande, ya una mediana empresa, una grande, tiene que haber controles eh, de oposición, porque no está bueno que una persona realice todas las operaciones, porque usted dice, y se desconfía, y sí, acá ustedes tienen que dejar, como quien dice, ser inocentes en pensar que todos hacen las cosas bien, porque existe el error, pero también existen los fraudes internos en las organizaciones. Entonces deben existir controles. Que ustedes lo tienen, la parte de acción administrativa, por eso yo les había pedido que leyeran toda esa parte, porque todo está relacionado. Los controles, ¿m? Que dependen de los tipos de decisiones que toman los actores dentro de una organización, eh, forman parte del sistema contable. Los informes a emitir. Los informes a emitir, bueno, en lo que hace al segmento de la contabilidad patrimonial o financiera, y son los estados contables. Y a esta altura, ustedes saben que hay 4 estados contables básicos con sus notas y anexos. Para después del primer parcial, ahí vamos a ver el contenido de cada uno de ellos. Y ahora yo lo que me quiero centrar es en los 3 primeros que les mencioné, que elementos del sistema contable, que son los que ustedes de este curso se deben llevar en forma clara. Los registros contables. ¿Qué, digamos, debemos entender por registros contables? Y yo les había dicho hace un rato, son los soportes o los elementos donde se registran las operaciones contables o hechos económicos del contexto. Y se almacenan saldos. Los saldos son a través del mayor para poder preparar los informes contables. O sea que los registros contables, repito, tenemos que pensar en soportes, en elementos donde se registran las operaciones comerciales y hechos económicos, siempre y cuando, a ver, signifiquen variaciones patrimoniales, volvemos a lo mismo, y se almacenan saldos necesarios para poder prepararse los informes contables. El Código Civil y Comercial de la Nación, ustedes vieron en el artículo 320 quiénes son los sujetos obligados, exentos y voluntarios de llevar contabilidad. El artículo 322 clasifica a los registros contables en indispensables y no indispensables. También, o sea, indispensable y no indispensable es la terminología que utiliza el código. En la jerga contable, en la profesión contable generalmente se habla de registros obligatorios y registros no obligatorios. Entonces, los registros contables indispensables u obligatorios son el libro diario, es donde se registran las operaciones día por día en orden cronológico y permite justamente el código en que se realicen asientos globales mensuales. No se pueden hacer globales por mayor tiempo. Se permite globales hasta un mes, mensuales. O sea que diario es dentro de todo lo que ustedes están aplicando en la práctica. El el registro inventario y balances. Bueno, en ese registro se van a transcribir los estados contables
con sus notas y anexos. Y con el informe del auditor externo. O sea, repito, el libro se llama Inventario y Balances. Entonces, los estados contables es la información contable tanto para los usuarios internos como externos, que son lo que generalmente se denominan estados contables de publicación. ¿Por qué? Porque son de público conocimiento, no es secreto de Estado, no es que es información reservada, que hay secreto contable, no. O sea, es información pública. Entonces, los 4 estados contables con sus notas y anexos se transcriben en ese libro, como también el informe del auditor, y en el caso de que no hubiera informe de auditor, una certificación literal de los estados contables. ¿Qué diferencia hay entre una certificación literal y un informe de auditor? Es que el informe de auditor implica que el auditor realizó un trabajo técnico profesional y opina sobre los estados contables, si cumplen o no con las normas contables vigentes. En cambio, un informe de contador público como certificación literal, acá lo que hace el contador es constatar, el informe lo que dice es que los estados contables con sus notas y anexos están transcriptos en el libro Inventario y Balance. Es como si fuera un escribano, da fe de que los estados contables están transcriptos en el registro que corresponde, pero no opina sobre el contenido, cosa que el auditor, además de decir que están transcriptos en el libro Inventario y Balances, opina sobre cómo fueron preparados esos estados contables. Pero además, en este libro, generalmente es llevado en soporte libro, podría llevarse en registro digital. Las dos alternativas del inventario y balance es en soporte libro o en registro digital. O sea, además de los 4 estados contables básicos, las notas y anexos, los inventarios. ¿Qué son los inventarios? El detalle de cada cuenta de la contabilidad. Ejemplo, si en el rubro créditos por ventas, ese rubro contiene la cuenta clientes o deudores por ventas, y sabemos que el total es todas las financiaciones que se le hicieron a los clientes, el inventario significa listar quiénes son los clientes. Si son personas humanas, nombre y apellido. Si son personas jurídicas, en la denominación social, su número de quit y el saldo. Eso es un inventario de cada cuenta. Lo mismo con proveedores. Lo mismo con los bienes de uso que tengo. A ver, yo sé que tengo un total de bienes de uso, pero ¿cuáles son los bienes de uso? Y ustedes me dirán muebles y útiles. ¿Cuáles son los muebles y útiles? Listarlos. Que hay 10 computadoras, las 10, por el valor que corresponda a cada una. Bienes de cambio. Bueno, bienes de cambio a veces son centenar de hojas a completar. ¿Por qué? Porque tiene que estar la descripción de los bienes, la cantidad de unidades, el precio unitario, el total. Entonces, repito, el registro contable, inventarios y balances no es solamente los estados contables, transcribir con el informe de contador, sea auditor o una certificación literal, sino los inventarios. Y también lo primero que se transcribe en un inventario y balance antes, o sea, supongamos se constituyó una sociedad y ustedes, si yo les preguntara, ¿qué es lo primero que se registra en ese registro contable, inventario y balance? Ustedes me dirán
el primer estado contable. Y yo les diría, no, lo primero que se va a transcribir es el plan de cuentas, el nombre de las cuentas. Porque, a ver, no, el plan de cuentas no es un papelito o una carpetita de 5 hojas. Tiene que estar en un soporte legal, como es un registro contable. Em, Puede suceder que a lo largo del tiempo se agreguen cuentas, se saquen cuentas de ese plan de cuentas. Entonces, cuando el plan de cuentas sufre alguna modificación, bueno, en la época que sea, hay que volcarlo en el registro inventario y balances, o sea, los cambios que se van haciendo. Y si ese libro, ese registro contable, inventario y balance, eh, está en soporte libro, pero los demás registros están en otros soportes, en el registro inventario y balances debe transcribirse la autorización de IGJ, donde supongamos autoriza a que el registro diario sea almacenado en CD, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los CD tienen que reunir determinadas características técnicas, no es cualquier CD. O si es un pendrive, o sea, características técnicas que eh, den tranquilidad, seguridad de que no pueda ser alterada la información. Sí, Ángel pregunta, lo primero que se registra en el registro contable, inventario y balances es el plan de cuentas. Y después sí, se transcribirá el primer estado contable, el segundo, el tercero, el décimo, porque va por orden cronológico. Pero si hay algún cambio en el plan de cuentas, bueno, hay que transcribir el nuevo plan de cuentas en el registro inventario y balances. Y si se ha optado por llevar registros distintos a soporte libros, bueno, hay que volcar en ese libro la autorización de la Inspección General de Justicia en llevar determinado soporte para determinado registro contable. Por ejemplo, yo les dije el primer registro de inventario y balance porque quería que no queden limitados a que en ese registro solamente se vuelcan los estados contables. No, los estados contables, los inventarios, el informe del auditor, la certificación literal, los planes de cuenta, las autorizaciones de IGJ por soportes distintos al libro. Ahora, por ejemplo, el primer asiento contable del registro contable diario, o sea, de lo que ustedes llaman libro diario, y es la constitución de la sociedad. Cuando se suscribe el capital. Ese es el asiento de suscripción del capital, es el primer asiento que van a tener en el diario. Y después estará la integración. Esos son los dos primeros asientos, suscripción e integración. Bueno, entonces volviendo al tema de los registros contables, o sea que para el Código Civil y Comercial de la Nación, según el artículo 320, puede ser que se fue la señal, porque, no sé, se me fueron todas las pantallas de repente. Bueno, sí, 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 me di cuenta que algo raro había pasado. Bueno, entonces, en realidad el artículo 322 del Código Civil y Comercial menciona como registros contables indispensables al diario, inventario y balances. Y en tercer lugar, indica
todo otro que considere el ente indispensable. O sea, como que deja la puerta abierta para que se agregue otro u otros. O sea, que no lo indica el código. Dejan, digamos, abierta la puerta para que el propio ente establezca algún otro como indispensable. Y yo acá me pregunto, y ustedes que ya están en tema, ¿no está indicado como indispensable el mayor? El mayor no está indicado ni como indispensable ni como no indispensable. Ahora, la pregunta que yo siempre hago en todos los ámbitos, ¿no es indispensable el mayor para poder tener los saldos de cada cuenta y poder armar los estados contables? Y la respuesta de aquel que sabe cómo se preparan los estados contables sería afirmativa. Pero a pesar de que desde un punto de vista conceptual se considere que el mayor es indispensable para poder obtener los saldos de cada cuenta y poder volcarlos en el estado contable, para el código no hay una determinación precisa. Esa es la realidad. Y en cuarto lugar, o sea, digo cuarto lugar porque el código primero menciona al diario, después al inventario y balance, después cualquier otro que el ente considere necesario, así indispensable. Y en cuarto lugar, indica como indispensable aquel que surja de alguna normativa en particular. Y acá muchas veces se da esa normativa particular por la actividad del ente. Por ejemplo, una compañía de seguros, por normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el órgano de control de las compañías de seguro, exige que debe llevar obligatoriamente un registro de pólizas emitidas, un registro de pólizas anuladas, un registro de pólizas endosadas. Endosadas significa cuando se prorroga una póliza. Entonces, como los bancos también, por normas del Banco Central, tienen que llevar registros obligatorios de certificados de plazo fijo, de cuentas corrientes, de cajas de ahorro, o sea, es por la actividad. O sea que por eso el Código Civil y Comercial es genérico, es para todo tipo de entes, pero prevé indispensables según la actividad del ente. Bueno, y los no indispensables son los que generalmente se denominan auxiliares. Entonces, volviendo a lo que les expliqué del mayor. El mayor, desde un punto de vista del entendimiento de lo que significa el mayor, debería ser indispensable. Pero también, como no está dicho con todas las palabras, el mayor dentro de indispensable, bueno, sería considerado no indispensable, auxiliar. Ahora, eh, como no indispensables, tenemos aquellos denominados subdiarios. Subdiarios. Generalmente los subdiarios se utilizan cuando el volumen de las operaciones es muy importante. Eh, por ejemplo, eh, un supermercado tiene un volumen de venta significativo. Entonces piensa en lo siguiente, por cada ticket se va a hacer un asiento en el diario.
O juntamos todos los tickets del día y hacemos el asiento diario, o sea que correspondería al día de ventas. O bien eh, juntamos todos los tickets del mes y lo hacemos al fin del mes. No es lo mismo hablar de una concesionaria de autos, que puede suceder que pasen días que no venda ningún automotor. Entonces ahí es como más sencillo decir, las ventas las registro directamente en el diario. El tema es cuando el volumen es significativo. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se agrupa por día, se agrupa por mes y se hacen asientos globales. Entonces, ¿cómo yo compruebo que el asiento global, el total de venta del día es el correcto? O el total de ventas del mes es correcto. Es a través de subdiarios. Y la característica que tienen los subdiarios es que no se rigen por la partida doble. El asiento no es que hay una cuenta que se debita y hay otra que se acredita. Es partida simple. Lo que significa es que, por ejemplo, el subdiario de ventas, cada renglón es el detalle de un comprobante de venta. Entonces, si ustedes en el subdiario de ventas hoy asientan todas las ventas del día, tiran un total al final del día y ese total lo registran en el asiento de ventas del diario del día. O bien, en el subdiario de ventas van registrando cada factura, cada ticket de todo el mes. Y al final del mes registran el total del venta del mes, o sea, un asiento global mensual. El tema de los subdiarios es el tener el detalle del asiento global, digamos, ese asiento contiene muchos comprobantes de respaldo. Entonces, es muy común que existan subdiarios de ventas, de compras, que no suplantan a los libros de IVA compras y IVA ventas. Esos libros son tributarios, que se rigen por normas hoy de ARCA, de la ex-AFIP. Inclusive hoy esos libros están llevados en formato digital dentro de la web de ARC. Yo acá estoy hablando contable, no estoy hablando ni de registros tributarios, ni de registros laborales, ni de registros societarios, de los contables, los que por eso recalco tanto el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que trata justamente de los libros contables. Bueno, eh, ejemplos de subdiarios, como les dije, de compras, de ventas, de bancos. Podemos operar con muchos bancos, entonces tener el detalle, porque es partida simple, renglón por renglón, a ver cada depósito que se hizo en cada sucursal. Bueno, subdiarios eh, bueno, de proveedores, porque yo puedo tener de ventas, que no es lo mismo de clientes, porque clientes a que le financié. Proveedores es el proveedor que me financió, no significa que coincida con el total de compras. O sea, yo puedo tener cantidad de subdiarios, como también submayores, porque recuerden, el mayor es el registro que me permite obtener el saldo por cuentas. Y, digamos, una de las cuentas que siempre es crítica en el sentido que es compleja la cuenta, es mercaderías, por el volumen de mercaderías que puedo tener en el depósito. Cuando tengo mucha variedad, pienso en un supermercado, mucha variedad y cantidad. Entonces, generalmente, en el mayor se tienen los movimientos de las compras de mercaderías, de la baja por costo de ventas, pero ¿cuáles son las mercaderías que tengo en el stock? El detalle. Y bueno, eso surge justamente de un submayor
de mercaderías, bienes de cambio, donde van a tener por cada producto la cantidad en unidades, la descripción, el precio unitario y el total. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo decir de esto? Bueno, más que nada el 322 le clasifica los tipos de registros contables. Ahora bien, después voy a volver al tema de registros por ciertas, digamos, requisitos que deben cumplir. Pero ahora más que nada le estoy explicando qué deben entender por cada uno de los elementos del sistema contable. Los métodos de registro, que se los había indicado, creo, en segundo lugar. O sea, el método más utilizado de registración que permite cumplir con dos requisitos de la información contable, como es la comparabilidad y la verificabilidad, es la partida doble. O sea, como método de registración del diario. Entonces, asumiendo que la partida doble eh, permite comparar y verificar, como les digo, es un método, digamos, el más utilizado, pero no quita que se utilicen otros, como yo les dije, en los subdiarios y la partida simple. Yo ahora le hablo método de registración del registro contable diario. Pero pensemos que cada registro contable que les mencioné tienen un método de registración, porque el inventario y balance es transcribir los estados contables. Digamos, la registración es transcribirlos. No, ahí no tengo asientos. Son los informes contables que justamente es el resultado de los asientos de diario y de mayor. Entonces, con respecto a la partida doble, lo que ustedes tienen que tener en cuenta en qué se basa desde un punto de vista conceptual, qué es lo que ustedes hacen. Se usan cuentas, las cuentas están divididas en dos secciones, debe y haber. Hay un doble registro de las operaciones, o sea, en el debe y en el haber, y debe existir una permanente igualdad entre las anotaciones del debe y del haber, o sea, el famoso balanceo. Y cabe destacar un comentario de Fowler Newton, que siempre hace aportes importantes en toda esta temática, es que las cuentas necesarias para el funcionamiento de la partida doble pueden clasificarse como mínimo sobre tres bases: el tipo de objeto que representa, la extensión de ese objeto y el carácter acumulativo o rotativo de sus saldos. Recuerden que fue el lunes pasado cuando les expliqué las primeras hojas de la guía, les había explicado justamente esto de las cuentas que acumulan durante el ejercicio, que son las de resultados, y al cierre del ejercicio se transfieren a una cuenta de patrimonio neto, que es resultados no asignados. Acá lo que me piden es que repita. Sí, me parece importante, o sea, esto de la partida doble, que es un aspecto que, así que
que contempla Fowler Newton y que es de destacar.